Mis amados hermanos, buenas tardes. Es nuevamente un privilegio poder compartir con ustedes y que se nos dé esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante con la ayuda del Espíritu Santo y yo quiero que usted, ¿verdad?, nos ayude allí donde está, ¿verdad?, que nos apoye, ¿verdad?, siguiendo paso a paso, porque es importante, ¿verdad?, que aprendamos, que sigamos equipándonos y que sigamos, pues, dando muestras de que tenemos hambre de la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos. Les invito a hacer una breve oración, por favor, y a poner, ¿verdad?, todo nuestro empeño en el conocimiento de la palabra. Así que vamos a orar. Padre bendito Dios, suplicamos una vez más, puedas, mi Dios, abrirnos, mi Dios, paso en cada una, Señor, de estas, mi Dios, prédicas, Padre mío, y que podamos, mi Dios, encontrar, Señor, el recurso necesario, Señor, de parte tuya para poder, Señor, llevarlo a cabo y poder, Señor, bendecir a tu pueblo. Mi Dios, suplicamos que tomes el control en este momento y que habilites, mi Dios, la atmósfera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dice amén ahí en casita, hermanos amados. Mire, proseguimos sobre ese tema. Yo quiero comentarle, ¿verdad? Nos corresponde hablar sobre personajes desconectados. Y en esta tarde le voy a hablar del hijo pródigo. El hijo pródigo, usted y un servidor sabemos, ¿verdad?, que es una parábola hermosa, que es una parábola que muestra mucho y va más allá de lo que a veces vemos solamente en la descripción bíblica. Por lo tanto, yo quiero invitarle a que vayamos, ¿verdad?, y analicemos desde el punto bíblico de qué trata, qué es lo que Dios tiene para usted y para mí. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo comienza a mover, verdad?, con la intención de que nosotros asumamos, verdad, y contemplemos, pero sobre todo hagamos conciencia del peligro, del riesgo que lleva desconectarnos del plan divino de Dios, desconectarnos del propósito de Dios y desconectarnos de la tarea que Dios nos ha delegado para poder nosotros llevar a cabo esa encomienda aquí en la tierra. Así que es importante, mire, entramos al tema, por favor. A todo mundo le gusta escuchar, ¿verdad?, una buena historia, pero esta historia, esta parábola, perdón, tiene algo muy especial, porque encierra de la riqueza, fíjese bien, de la riqueza a la pobreza, desde la alegría a la tristeza más grande, del gozo al llanto, de la ley a la gracia. ¿Se imagina usted cuando Dios nos está hablando que encierra todas esas maravillosas cosas? Que encierra el estado, ¿verdad?, de ánimo de un servidor de Cristo, de un sacerdote de Cristo, de un hombre que fue llamado a una mujer al desarrollar los 5 ministerios para poder servirle a nuestro Dios. ¿Se imagina que esta parábola Dios nos está hablando a usted y a mí de una manera consciente, de una manera humilde, de una manera bien sabia, nuestro Dios, para entender? Mire, vamos a avanzar, por favor, ayúdeme, por favor. Parábola quiere decir colocar algo al lado. Amén. Esa palabra, hermanos, es colocar algo al lado. Puede mucho, hermanos, porque eso significaba el que el Señor les daba a entender por parábolas lo que Él precisamente sabía que les iba a ser difícil entender a ellos y a nosotros para nuestros tiempos. Y mire, continuamos. Y la idea era colocar algo al lado para que una realidad espiritual fuera clara. Vea usted bien esto, por favor, ayúdeme. Y la idea era colocar algo al lado para que una realidad espiritual fuera clara. Todas las parábolas de nuestro Señor se concentran en una idea primordial, y la idea aquí es principalmente reconocer, ¿verdad?, o recordar, mejor dicho, que los fariseos y los escribas, los líderes religiosos de Israel, que piensan que conocen a Dios y que lo representan según ellos, hermanos amados, siervo, sierva que estás viendo esta transmisión, pero en realidad no conocen a Dios. En realidad ese era el propósito de explicarles con amor para que se entendiese qué significaba, cuál era lo que el Señor demandaba en esos tiempos y lo demanda en estos tiempos. La finalidad de ir, de escudriñar, la finalidad de entender qué es lo que realmente el Señor comienza a describir y qué es lo que en verdad nuestro Dios comienza a esperar de usted y de mí. Es algo maravilloso.
Mire, avancemos por favor. Si me lo permiten, avancemos. Mire, no tienen relación con Dios, hermanos, no tienen entendimiento de la mente o el corazón de Dios. ¿Está usted ahí? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese grupo, hermanos, de fariseos? ¿Por qué ese grupo, hermanos, de escribas? ¿Por qué ese grupo de gente de una palabra arrogante que no quería entender? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les describe de esa manera? Mire, porque Jesús, quien es Dios, le está predicando el evangelio a la escoria social. ¿Sí me está entendiendo? Dios, quien es Jesucristo, o en el contexto, ¿verdad? Quien es Jesús, le está, hermano, le está predicando el evangelio a la escoria social, a los peores de la sociedad, aquellos que son desprendidos por la élite religiosa de Israel o despreciados, como está aquí escrito. Esto es a los fariseos, y los escribas se están arrepintiendo de sus pecados. Eso estaba pasando en esos momentos. Y los escribas, ¿verdad? Y todos ellos se están arrepintiendo de sus pecados. Pero mire, esto enfurece a los líderes religiosos. ¿Sabe por qué lo enfurecía? Porque realmente el propósito de Dios es que usted y yo entendamos que no es, ¿verdad?, tratar de quedar bien con nadie. Es tratar de llegar a la conclusión de que las ovejas, de que las almas son de Cristo, de que realmente aquellos, ¿verdad?, que querían ponerles cargas pesadas que ellos mismos llevaban, se rompía, ¿verdad?, el esquema de que tenían que tener misericordia, y de que tenían que tener amor, de que tenían que mostrarles que realmente Dios no es así. Y por supuesto, Jesús les está pasando un ligero examen, por llamarlo así. Jesús en ese momento les está diciendo, realmente eso es lo que ustedes no entienden, porque su corazón está de verdad, yo lo asimilaba así, mis amados hermanos, su corazón está envanecido. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, cuando realmente vemos esta situación, oiga, mire, Lucas 15, 11, 14, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Primero, ¿usted se imagina teniendo de todo en la casa del Padre? Teniendo agua, comida, abrigo. Hermano, ¿usted se imagina cuando a veces pensamos, bueno, ¿en qué me puedo parecer yo que estoy tal vez sirviendo en la obra del Señor, que tal vez he padecido todo eso, pero yo no he pedido esa heredad o esa herencia que según yo me corresponde? Mucho tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque este hombre anhelaba pastos buenos. En pocas palabras es como decir, oiga, mire papá, necesito que me dé usted todo lo que, es más, que me abra la puerta, ¿verdad?, de bendición, para que yo pueda ir a probar pastos que se me antojaron. Los vi muy verdes, sí, pero esos pastos aquí los tienes. Esos pastos aquí estás deleitándote. Esos pastos Dios está dando mucho de qué comer a las ovejas. Dios vive, que ese alimento que anhelaba fue su problema mayor de este hijo pródigo. Es que tenía todo en la casa del padre. Es que el padre se esmera, ¿verdad?, para que a los hijos no les falte alimento. El padre se ve que había trabajado arduamente, había pasado, ¿verdad?, por sus luchas, por sus desvelos, por hambres. Había pasado muchos problemas para que pudiera entonces ir teniendo la capacidad económica de poder entonces tener algo bueno que ofrecerle a sus hijos. Y esta parábola nos habla de algo espiritual que no nos imaginamos cuando a veces queremos probar pastos verdes, pastos que se nos antojan de otros lugares, cuando realmente si no nos ponemos, ¿verdad?, si nosotros no nos damos cuenta y nos conectamos de esa línea tan delgada que es la bendición de Dios, la revelación de la palabra y todo lo que es el propósito de Dios a nuestras vidas, entonces se van a pagar las consecuencias.
entonces se van a pagar las consecuencias de una manera terrible, porque por eso les decía desde un principio que se habla del gozo a la tristeza más terrible, de la alegría al llanto más fuerte, porque imagínese un hijo cuando sale de casa pidiendo la herencia que le corresponde. Si ahí está el padre destrozado, no se pone a alegar, no se pone a pelear, no se pone, ¿verdad?, a debatir ese tema, sino solamente lo que hace es ceder. Hermano, qué hermoso es saber, siervo, sierva de Dios, qué hermoso es comprender que tenemos pastos verdes, que tenemos agua viva, que la palabra de Dios en ningún lugar cuando le digan es que allá se predica la palabra perfecta. La palabra perfecta es la Biblia y ahí no hay errores que le encontremos. Pero Dios pone hombres, pone mujeres que comiencen a guiarnos a ese rebaño a comer. Entonces la palabra, ¿verdad? Eso es lo que significa la parábola del hijo pródigo, y que nos explica realmente qué es cuando nosotros tenemos hambre. El Señor derrama maná directo del cielo. Eso es maravilloso saber. Entonces mire, avancemos por favor. Y volviendo, dice Lucas 15, 17, 20. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y fíjese bien, y volviendo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, ¿verdad? Y lo besó. Imagínese, lo besó, se echó sobre su cuello. El padre no estaba esperándolo para reprocharle nada de su conducta. Hay un Padre en los cielos y hay un Padre en la tierra que Dios delegó, espiritualmente hablando, que te cobija, que te abraza, que te aseguro que no te va a reprochar nada cuando tú sientas que cometiste un error. Porque el Padre ni siquiera le dijo: dame explicaciones a dónde fuiste. Solamente dice la Biblia que corrió, ¿verdad? Lo abrazó y le dio un beso. Imagínate que tu Padre también así te abraza y te comienza a cobijar y te dice: ¿de dónde vienes? ¿A dónde fuiste? Ni siquiera te pregunta eso. Te abraza, te consuela y te comienza a honrar. Porque esto es honrar, esto es honra. Cuando usted y yo vemos que va más allá de lo que explica la parábola, yo me ponía en este papel: Señor, ese soy yo, Padre. ¿Cuántos tiempos, cuántos años anhelé que saciaras mi hambre espiritual? Y hoy, Señor, no me doy tiempo para comer de todo lo que has puesto en la mesa, Señor. Esos platillos suculentos, esas prédicas que los siervos y siervas, Señor, preparan con tanto amor y tanto esmero, Señor. Esa palabra hermosa que le revelas a tu siervo y a tu sierva, ¿verdad? A nuestro apóstol, Señor, bendigo sus vidas. Y eso es lo que a mí en lo personal, hermanos, reprendo en el nombre del Señor. No me quedan ganas de reclamar mi herencia. Porque imagínense, acabo de ver y lo he analizado. Podría yo padecer hambre, podría padecer la soledad más intensa que jamás he vivido. Podría yo anhelar comer hasta los desperdicios de los puercos. Podría yo anhelar estar limpio cuando de verdad estoy inmundo. Esta es una parte importante en nuestras vidas. Jamás anheles pedir tu herencia. Jamás anheles pedir esa herencia antes de tiempo. El Señor ya preparó algo maravilloso. El Señor ya caminó, ya padeció, ya sufrió. Y aquí delegó a alguien que también ha pasado por lo mismo, para que pudieras tú tener que comer, que beber, que vestir, que calzar espiritualmente. Porque acaso no el Señor nos ha vestido y nos ha calzado y nos ha, ¿verdad? Ay, hermanos, y ahí hay una corona lista para aquellos que venzan. En el nombre de Jesús, hoy te bendigo, iglesia. Hoy declaro que la palabra de Dios nos
corresponde analizarla y decir, ¿verdad? Yo soy ese hijo pródigo y hay un padre que me está esperando, hay un padre que me está anhelando llegar a casa para que entonces me abrace, me bese y comience, ¿verdad?, a animarme a que los días que vienen serán mejores. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo quiero invitarlo, amado hermano, siervo, sierva de Dios, que hagamos una breve oración y que podamos comprender la maravillosa promesa de Dios para nuestros días. No anheles otros pastos. Aquí hay suficiente comida espiritual. Aquí hay suficiente agua espiritual. No anhelaremos algo que nos está saciando ya. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Bendito Dios, te agradezco profundamente, Dios, porque yo era, Señor, de aquellos despreciados. Porque yo era, Señor, de aquellos, mi Dios, que no entendían, Señor, que cuando nos hablabas en parábolas, lo que querías era compartirnos su sentir desde lo más profundo de tu corazón. Padre, hoy vengo bendiciendo, Señor, a cada ministro, Señor, a cada sierva de Dios que has puesto, a cada uno, Señor, de aquellos hombres y mujeres que se han puesto en la brecha, Dios eterno, de aquellos, mi Dios, Padre mío, obreros en la viña que están trabajando arduamente. Dios, recompénsales grandemente, Señor, y que ellos puedan ver que el Padre, Señor, que nos espera todos los días, aún no sale el sol y se asoma por el horizonte, está esperando visualizarnos llegar y decirle: papá, tengo hambre de tu palabra. Así que hoy bendigo sus vidas y declaro que todo es posible para el que tiene fe. Amén. Dios me los bendiga y seguimos, ¿verdad?, más adelante. Amén, gloria a Dios. Aleluya.